nosotros tenemos allá en el gráfico. Tenemos las ciudades, partimos de la ciudad de origen, tenemos la ciudad A, la ciudad B, la ciudad C, la ciudad D, la ciudad E, para poder llegar hasta el nodo de destino. En el nodo de destino tenemos la ciudad A, la B, la C, la D, la E, para llegar hasta mi nodo de destino final. Ok, aquí vemos la explicación que me daban en la parte del enunciado del problema, ¿verdad? Lo que representan esto son las millas que hay entre una ciudad y otra. Por ejemplo, entre la ciudad de origen y la ciudad A existe una distancia de 40 millas. Entre la ciudad de origen y la ciudad B existe una distancia de 60 millas. Entre la ciudad de origen y la ciudad C existe una distancia de 50 millas. No hay una conexión directa desde el origen hasta la ciudad B, ni hasta la ciudad D, ni hasta el destino final que tenemos representado con la letra T. Por ende, se representan con un guión. Esos guiones representan que no existe una conexión directa para llegar a estas ciudades sin tener que pasar antes por otra. Luego vemos la conexión que existe entre la ciudad A. Vemos que la ciudad A se conecta con la ciudad D y se conecta también con la ciudad B. Desde la ciudad A hasta la ciudad B encontramos una distancia de 10 millas. Desde la ciudad A no se puede llegar directamente hasta la ciudad C. Desde aquí no puedo llegar directamente hasta acá, por eso se lo representa con un guión. Desde la ciudad A sí puedo llegar hasta la ciudad D con una distancia de 70 millas. Luego tenemos la ciudad B. De la ciudad B hasta la ciudad C, desde la B hasta la C tenemos una distancia de 20 millas. Desde la ciudad B hasta la ciudad D tenemos una distancia de 55 millas. Desde la ciudad B hasta la ciudad E, desde la B hasta la E tenemos una distancia de 40 millas. Desde la ciudad C solamente tenemos conexión con la ciudad E, con una distancia de 50 millas. Y finalmente tenemos la ciudad D, que se conecta directamente con la ciudad E, con una distancia de 10 millas. Y la ciudad D, que también se conecta con la ciudad de destino con una distancia de 60 millas. Finalmente, también puedo partir de la ciudad E para llegar hasta la ciudad de destino con una distancia de 80 millas. El problema para nosotros consiste en encontrar cuál es la distancia más corta que existe para llegar desde este nodo de origen hasta este nodo de destino. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. A este nodo, que se lo conoce como nodo de origen, le vamos a llamar, o lo vamos a considerar como un nodo ya resuelto, en donde la distancia que hemos recorrido, ¿verdad?, es 0 millas, ¿verdad?, y no tenemos ningún nodo antecesor. No hay nada antes del nodo de origen, obviamente, ¿verdad? En el primer valor siempre vamos a colocar la distancia, y en el segundo vamos a colocar la distancia, y en el segundo valor vamos a colocar siempre el nodo que está antes, es decir, el nodo antecesor. Como estamos ubicados en el nodo de origen, no existe ningún nodo antecesor. Desde el nodo de origen hasta la ciudad A tenemos una distancia de 40 millas. ¿Desde dónde proviene esa distancia? Desde el nodo de origen. Ok, desde la ciudad de origen, o desde el nodo de origen hasta la ciudad B, tenemos una distancia de 60 unidades y proviene también de la ciudad de origen. Desde el nodo de origen hasta la ciudad C tenemos una distancia de 50 millas. La distancia que existe entre el nodo de origen y estas tres ciudades, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos determinado esas etiquetas, tenemos que proceder a analizar cuál de esas etiquetas tiene la distancia más corta. Observamos que la distancia más corta se encuentra en el nodo A. Por lo tanto, ahora vamos a tomar el nodo A como un nodo ya resuelto, en vista de que en este punto encontramos nosotros la distancia más corta recorrida. Ahora analizamos que el nodo A también se conecta con el nodo B y se conecta con el nodo D. Tiene dos conexiones el nodo A. El nodo A se conecta con la ciudad B con una distancia de 10, ¿verdad? Pero ya tiene una distancia acumulada de 40, ¿verdad? Entonces, estos 40 los tenemos que sumar con estos 10 y me da un total de 50, ¿verdad? Acá ya teníamos una etiqueta previamente establecida que me indica que había recorrido 60 millas. Sin embargo,
como pasando por este nodo y llegando hasta el mismo nodo B, tengo una distancia menor, entonces yo voy a reemplazar esta distancia y voy a asignar la nueva distancia que son 40 más 10, 50. Y esto proviene desde el nodo A. También tengo una conexión entre el nodo A y el nodo D. Tengo 40 acumulados más 70, que es la distancia entre el nodo A y el nodo D. Tengo un total de 110, que provienen desde el nodo A. Ya resolvimos allí dos nodos, ¿verdad? Dos nodos tenemos hasta ahora, y de esos dos tengo que analizar cuál es el que tiene el menor valor, ¿verdad? Observamos que el que tiene ahora el menor valor es el nodo B. Por lo tanto, aquí tengo 50 y acá tengo 110. Por lo tanto, ahora voy a fijar el nodo B. El nodo B ahora va a ser un nodo resuelto. Y tengo que analizar todas las conexiones que tiene el nodo B. El nodo B se puede conectar con el nodo C, se puede conectar con el nodo D y se puede conectar con el nodo E. Es decir, tiene conexión directa con todas estas ciudades. Con la C, con la D y con la E. Y seguimos haciendo el mismo análisis. Desde el nodo B, para llegar hasta el nodo C, yo tengo 50 acumulados, más 20, que es la distancia, me daría un total de 70. Pero como esa distancia no mejora la distancia anterior, no la voy a modificar, se sigue manteniendo la misma distancia. Desde el nodo B hasta el nodo E, existe una distancia de 40, más una distancia que ya tenía acumulada de 50, me suma una distancia total de 90. Y esta distancia proviene del nodo B. Y desde el nodo B, la conexión que va hasta el nodo D, tengo una distancia de 55, pero yo ya tenía acumulado 50. 50 más 55 me da un total de 105. Como esa distancia sí mejora la distancia anterior, entonces esa la modifico y asigno la nueva distancia. 105, que proviene del nodo B. Tengo ahora tres nodos que son temporales. Esos nodos temporales ahora tengo que analizarlos nuevamente para saber cuál es la menor distancia posible. Entonces vemos que aquí tengo 50, acá tengo 90 y acá tengo 105. Por lo tanto, por obvias razones, yo voy a fijar ahora el nodo C. El nodo C para mí va a ser un nodo resuelto. Ok, este nodo C únicamente tiene una conexión con el nodo E. De pronto algunos dirán, pero también tiene conexión con el B y con el origen. Sí, efectivamente tiene conexión con esos dos nodos, pero estos nodos ya están resueltos. Entonces ya no los puedo volver a tomar en cuenta. Entonces desde el nodo C, para llegar hasta el nodo E, tengo una distancia de 50, más 50 acumulados se me haría un total de 100, ¿verdad? Pero como esta etiqueta no mejora la anterior, entonces no la voy a poner, sigo conservando la distancia de 90. Ahora tengo dos valores, tengo un 105 y tengo un 90. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esos dos valores? Al igual que en los casos anteriores, voy a evaluar cuál es la ruta más corta. Obviamente me voy a quedar con este, voy a fijar el nodo E. Y del nodo E yo tengo dos conexiones. Del nodo E puedo llegar directamente a la ciudad de destino o puedo dirigirme a la ciudad D para posteriormente llegar a mi destino. Si yo parto desde la ciudad E hasta la ciudad de destino, voy a tener una distancia total recorrida de 90 más 80, que me da un total de 170, ¿verdad? Eso proviene del nodo E. Y si yo me voy de la ciudad E hasta la ciudad D, tengo un total de 90 acumulados, más 10 me da un total de 100. Como esa etiqueta mejora la etiqueta anterior, entonces la elimino y asigno la nueva etiqueta, que es 100, proveniente del nodo E. Finalmente, solamente tengo la conexión entre estas dos ciudades, ¿verdad? De la ciudad D, obviamente tengo que fijar la ciudad D. De la ciudad D para llegar hasta la ciudad de origen, destino, tengo una distancia acumulada de 100 más 60, me da un total de 160. Y esos 160 provienen del nodo D.
Ok, por obvias razones, como el algoritmo me dice que tengo que escoger la distancia más corta entre las dos ciudades, me voy a quedar con esta distancia que es de 160 millas. ¿Para qué me sirven a mí esas letras que había colocado previamente? Para conocer cuál es la ruta que debo de seleccionar, porque aquí yo no sabría directamente cuál es la ruta. Sin embargo, si voy a seleccionar esta ruta, ¿verdad? Me indica que esta ruta proviene del nodo D. Por lo tanto, esta ruta provenía del nodo D. Desde el nodo D me dicen que provenía desde el nodo E. Del nodo E, la última etiqueta me indicaba que provenía del nodo B. Del nodo B, la última etiqueta me decía que provenía del nodo A. Y desde el nodo A, la última etiqueta me decía que proviene del nodo de origen. Entonces, la ruta más corta es la que nosotros hemos evaluado con este trazo de la línea de color azul, en la cual, si nosotros analizamos, nos va a salir exactamente la distancia de 160 millas. Tenemos 40 más 10, que son 50, más 40, 90, más 10, 100, más 60, 160. Si nosotros hubiéramos elegido simplemente al azar, de pronto muchos podríamos pensar que si me voy por los extremos voy a llegar mucho más rápido, ¿verdad? Si me voy por aquí, llego más rápido, o si me voy por acá, llego más rápido. Sin embargo, si nosotros hacemos el cálculo, aquí tendría 50 más 50, 100, más 80, 180, es una distancia más larga. Acá tendría 40 más 70, 110, más 60, 170, sigue siendo más larga, ¿verdad? Y el objetivo del algoritmo es encontrar la distancia más corta, que es la que nosotros hemos encontrado, que es una distancia de 160 millas. El objetivo también es encontrar siempre la ruta más corta. Aquí tenemos un problema. Una persona quiere trasladarse a diario del pueblo A al pueblo H y está estudiando cuál es el trayecto más corto usando un mapa de carretera. En este caso, les da las distancias están especificadas en esta matriz, la cual podemos darnos cuenta que A y B se conectan y tienen una distancia de 2. Podemos trazar el arco y poner 2. En este caso serían kilómetros y el mismo se asocia con la C. Entonces, la A con la C sería un total de 4 kilómetros de distancia. Luego vemos que el nodo B se conecta con el nodo D con una distancia de 5. Y este también se conecta con el nodo E con una distancia de 3 kilómetros. Luego el nodo C se conecta con el nodo D con una distancia de 2 kilómetros y con el nodo F con una distancia de 6 kilómetros. El nodo D se conecta con el nodo G con una distancia de 8 kilómetros. El E se conecta con el H con una distancia de 7. El F con el nodo G con una distancia de 5 kilómetros. Y por último, el nodo G se conecta con el nodo H con una distancia de 3 kilómetros. En este caso siempre partimos de un nodo de origen. El nodo de origen tendría que ser el nodo A, porque como dice mi compañero, que es un nodo resuelto, entonces lo ponemos como origen. Y analizamos cada uno de los destinos para ver cuál de los dos es la ruta más corta. Como ya también les explico que todo comienza con 0, como no tiene un antecesor, se queda así como el tiempo. Entonces se sumaría la distancia que tiene el nodo A al nodo B, sería una distancia de 12 kilómetros antecedido del origen, que vendría a ser el nodo A. Y el nodo, y acá sería la distancia de 4 kilómetros, originaria también del nodo A. Entonces se procede a ver cuál de los dos es más corto, por lo tanto es, como ya se el C, lo podemos ahora como ya un camino ya trazado. Luego vemos que el C se conecta con el D y con el F. Tenemos que sumar la misma distancia que ya recorrido del A hasta el C, la sumamos con el nuevo nodo.
En este caso vendría a ser 4 más 2 son 6, 6 del nodo C. Y este sería un total de 10 kilómetros. En este caso sabemos que el más corto es el nodo D. Ahora tomamos como referencia el nodo D. Al nodo, el único que se conecta sería el G. Por lo tanto tiene una distancia de 14 kilómetros. ¿Por qué no nos metimos por acá también? Podemos usarlo, pero si nos damos cuenta, la distancia que tiene el nodo F hasta el nodo G es de 15. Pero como la más corta vendría a ser de D a G, entonces este no lo tomamos en cuenta, simplemente lo tachamos. Y por último, de 14, de la distancia de G al H, tendría que ser un total de 17 kilómetros, provenido del nodo G. Y así sabremos simplemente cuál es la distancia más corta que tienen los nodos. Y así podemos llegar rápidamente al destino. Ahora, ¿cómo lo expresamos? Simplemente que la ruta más corta o mínima en llegar a su origen vendría a ser A, C, D, E y H, con un total de 17 kilómetros. Y esa debe ser la respuesta. Muy bien. ¿Cuánto le ponemos, compañeros? Bien, bien, muy bien. Para ir al nodo 1, del nodo 1 al nodo 8. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos que son 8 nodos. Y lo que me ofrece, lo que me da el ejercicio, es que entre cada nodo, entre el 1 y el 2, hay 4 kilómetros. Entre el 2 y el 5 hay 8 kilómetros. Entre el 5 y el 7 viene a ser 17 kilómetros. Entre el 1 y el 9, 9 kilómetros. 4 y 7, 20 kilómetros. 4 y 9, 15. 6 y 7, 22. 4 y 6, 2. 3 y 4, 12. 3 y 6, 4. 1 y 3, me viene a dar 3. Como ustedes pueden ver, me dice el gráfico que consideremos el siguiente diagrama, donde los números, y me dice que haga el recorrido de la ruta desde el nodo número 1 al nodo número 8. Como tenemos los 8 nodos, dice, el tamaño reducido de la red anterior permite encontrar el camino más corto, simplemente enumerando las distintas alternativas que comenzando en el nodo 1 permite llegar al nodo 8. De esta forma las rutas posibles son. Entonces, como aquí tenemos 8 nodos, yo voy a dar 5 rutas posibles en las cuales me pueda llevar al resultado. La ruta número 1 me dice entre 1, 2, 5, 7 y 8. Los números que están aquí representan a cada nodo que está aquí. El nodo número 1, el nodo número 2, el nodo 5, nodo 7 y nodo 8. Para poder sacar el resultado que va a ir del lado de acá, voy contando. Del nodo número 1 al nodo número 2 hay 4 kilómetros. Del nodo número 2 al nodo número 5 viene a ser 8 kilómetros. Esto va sumando. Y del nodo número 5 al número 7 viene a ser 17 kilómetros. Y del número 7 al nodo número 8 viene a ser 9 kilómetros. Eso de ahí se lo suma y sale un valor de 38 kilómetros. Si ustedes mismos lo pueden sumar, sale los 38 kilómetros. La otra ruta posible que puede ser es entre 1, 3, entre el nodo 3, entre el nodo 4, entre el nodo 7 y entre el nodo 8. Entre el nodo 1 y 3, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Entre el nodo 3 y 4, ¿cuánto viene a ser? Entre el nodo 4
28. Ya eso sumado viene a salir una cantidad de 44 kilómetros. Otra ruta posible viene a ser entre el nodo 1, 3, 4, 6 y 8. Y así sucesivamente se va llenando el campo entre el 1 y el 3, entre el nodo 1 y 3, que viene a ser 3, entre el 3 y 4, que viene a ser 12, entre el 4 y el 6, que viene a ser 2, entre el 6 y el 8, que viene a ser 22, que sale una cantidad de 39 kilómetros. La otra ruta posible es entre los nodos 1, 3, 4 y 8. Entre el nodo 1 y 3 viene a ser 3, los 3 kilómetros, más el 3 y el 4, 12 kilómetros, más el 4 y el 8, que viene a ser 15 kilómetros. Eso viene a ser un valor de 30 kilómetros. Y la última ruta, que viene a ser entre 1, 3, 6, 8, entre el nodo 1 y 3 viene a ser 3 kilómetros, más 3 y 6, 4 kilómetros, más 6 y 8, 22 kilómetros. Sale un valor de 29 kilómetros. Pero como se está buscando la ruta más corta, ¿cuáles ustedes creen que sería el valor y la ruta más factible en el cual se llega al valor más aproximado? Porque se está pidiendo la ruta más corta, ¿verdad? 29. La del 29, porque esa sería la ruta más corta. Entonces el valor sería, el resultado del ejercicio sería la ruta o camino más corto es de la secuencia de la ruta que está aquí, de la ruta del nodo 1, 3, 6 y el nodo 8, que da la ruta o camino más corto, que da un total de 29 kilómetros. Ese vendría a ser el resultado del ejercicio en buscar la ruta más corta. ¿Alguna duda que ustedes me deseen consultar? Ya, porque en el ejercicio que está aquí, como yo lo busqué, para que me puedan explicar, o sea, ya me vienen dados los kilómetros. ¿Crees? Gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea Monroy. Voy a exponer acerca de lo que es la ruta más corta. ¿De qué consiste
conecta el nodo B y el nodo D y el nodo F. Entonces tenemos el nodo C, la distancia de obligación de 3 más el nodo 4, que vendría a ser entonces comparamos la distancia, esta distancia con la de acá, 7 y 5, entonces la menor vendría a ser 5, entonces sacamos la distancia de acá. Ahora tenemos la distancia de C, 3, con la distancia del nodo 2, que vendría a ser con la distancia del nodo D, que vendría a ser 2. Vendría a dar un valor de 5 y 6. Ahora tenemos el nodo C con el nodo F, una distancia de 3 más 6, 9, ¿verdad? 9, 6. Y analizamos qué distancia más corta. Tenemos la distancia más corta que va a ser 5, 6. Entonces, cogemos el nodo D. Ahora analizamos qué nodo conecta al nodo C. En este caso vendría a ser el nodo E y el nodo F. El nodo E tiene una distancia de 5. Entonces sumamos 5 y 1, vendría a ser una distancia de 6. 6 D. El nodo D al nodo F tiene una distancia. Tenemos el nodo D que conecta al nodo F. Tiene una distancia de 5 y 7. Entonces, comparamos qué distancia es corta. Entonces, acá del nodo F, la distancia más corta obviamente es la distancia 9C. Entonces, esta distancia de 12 no nos sirve. Ahora, esta distancia comparamos con la distancia del nodo F. Obviamente, la distancia más corta debería ser el 6 del nodo E. Entonces, cogemos el nodo E. Ahora analizamos qué nodo conecta al nodo E, que vendría a ser el nodo F y el nodo G. El nodo E tiene una distancia de 6 con la otra distancia, que es el número 3, que viene a dar una suma de 9. 9E. 9E. Ahora, el nodo E conecta al nodo G. El nodo E tiene una distancia de 6, la distancia permanente, que suma a la distancia número 2, que vendría a dar un valor de 8. 8. Entonces comparamos qué distancia más corta entre el nodo F y el nodo G. Tenemos la distancia de 9E y acá de 8E. La distancia más corta vendría a dar 8E del nodo G. Entonces, cogemos el nodo G. Entonces, así llegamos a nuestra destino. Nuestra ruta más corta vendría a ser el A, el C, el D, el E y el G, que es igual a 8. Entonces damos un valor que va a ser 0. De aquí tenemos del nodo origen, la distancia a A, tenemos 5. Del nodo origen a la B tenemos 7. Del nodo origen a la C tenemos 8. Tomamos lo que es
Ahí no, ahí no, ahí no. Sigue arriba nomás. Sigue arriba. Depende esta etiqueta, no la tomamos en cuenta. Y fijamos el menor valor. Ahí tomamos lo que es el nodo B. 7 y 3 es 10. Es 15, Ana, no 17. 15. Vamos Bebé hasta D también puedes llegar. de B a D, tenemos 17, que viene de B. Listo. Ahora, El siguiente que fijas es la C. tenemos lo que es de 8 y 10, tenemos lo que es 18, que viene de C. Falta la otra conexión de C a F. 8 y 7, que es 15, que viene de C. 10. Ya, ahí sí selecciona el menor. Y de ahí el menor valor que tengo que seleccionar entre los 3. El nodo D. 13 y 4. 17. Que viene del nodo D. 15 y 6, que es 19, que viene del nodo D. Ahora sí fija la E. Ahora tengo que sacar lo que tomo el nodo F. Encuentre la distancia más corta desde el nodo número 1. Como explicaba el compañero Denis, este sería el nodo de origen. Pero estos ejercicios se debe poner etiquetas en cada nodo. Se pone un guión ya que no hay un nodo anterior al nodo de origen. Voy a analizar el nodo de la distancia 1 de la ciudad 1 a la ciudad 3, que sería y como el número del nodo que corresponde, el anterior, entre el 1 al 30 sería el nodo número 1. Ya. Luego analizo el nodo entre el número 1 al número 2, que sería 100. Pero como hay el nodo de origen, sería el número 0, sería 0 más 100, 100. Y se pone el nodo analizado. De la distancia del 3 al 5, del nodo 3 al 5, hay 90. Y se pone el nodo anterior, que sería el 3. En este mismo nodo, del nodo número 3 al número 4, hago otro análisis. Como aquí en el nodo número 3 tengo 30, más 10 que para llegar a la distancia de la ciudad número 4 sería 40.
el nodo número 5, ya que el nodo número 5 tiene conexión con la ciudad 3 y la número 4. Entonces pongo así. Sería 50 más 40, 90. Nodo analizado, número 4. En el nodo número 5 hay dos rutas óptimas. Y al final igual vamos a analizarlo al momento de ver el resultado final. Ahora vamos a analizar el número 2. Tenemos que analizar esta ruta que está aquí, espera. Número 1, número 3, número 4 y número 2. ¿Qué sería? 30 más 10, 40 más 15 son 55. Ya. Estas etiquetas que están aquí son etiquetas temporales y hay que analizarlas entre las dos etiquetas. ¿Cuál sería la mejor óptima? Esta ruta que está aquí. Entre 100 y 55, ¿cuál vamos a elegir? El 55, que sería la ruta más óptima. Entonces, esta de aquí la eliminamos y dejamos esta de aquí. Entre la ruta de las que teníamos acá, entre 90, que esta ciudad 5 tiene dos etiquetas, comparada con la ruta del nodo número 2, la ruta óptima para llegar a la ciudad número 2 sería 1, 3, 4 y el para la cámara. Eso pasa porque usted está copiando con esa hoja a un lado, señor. Ya, bueno. El análisis final sería la ruta número 1, 3, 4 y 2, ya que la sumatoria de todo esto daría 55 millas. ¿Ya? Y comparada con la ruta del nodo número 5, que da 90, entre 55 y 90 la óptima sería esta.